acompaña en esta ocasión, en este programa de la entrevista, Manuel Hernández Montijo, presidente estatal de la Corriente Crítica del PRI. Muchas gracias. También Arturo Clark López, analista político. Muchas gracias. Y por supuesto el ingeniero Fernando Barragán, productor ejecutivo y director general de esta casa editorial y digital Géneros. Buenas tardes. Y un servidor, Roberto Dique Oday Rivera, como usted guste. Vamos a iniciar esta entrevista con una pregunta muy concreta a Manuel Hernández Montijo. ¿Qué pasó o qué ha pasado con el PRI, Manuel? Aquel partido de glorias pasadas, de controles a nivel nacional, tenía todo el control del país. Pues primero perdió con Vicente Fox, también la perdió, por supuesto, con Felipe Calderón, la presidencia de la República. Después gana Enrique Peña Nieto, que fue un sexenio terrible por lo visto, porque ahora la gana Andrés Manuel López Obrador y ya tiene 3 años. Pero no solo eso, Sonora también dejó de ser priista y dejó de ser panista. Ahora es morenista, ahora va a ser morenista. Sonora también cambió. Y yo creo que si nos vamos a nuestras casas, encontramos muchos morenistas también por ahí, en nuestras casas, en el barrio. Y yo busco una explicación sociológica y no la encuentro. Pero yo lo único que veo es un cambio total. Hablemos del PRI primero. ¿Qué fue lo que pasó, Manuel? Bueno, mira, primero que nada, muchas gracias, ingeniero, Roberto, Arturo, por la invitación. El PRI lamentablemente está cosechando lo que sembró durante muchos años. Lamentablemente el PRI abandonó las causas que le dieron origen a este partido y se dedicó a cuidar los intereses de unos ciertos grupos de poder ajenos al partido, que si bien antes convivían con nosotros, permitían que el PRI hiciera política. Y ellos, abiertamente decirlo, cobraban el favor haciendo obra. Ahora no, ahora quieren ser patrocinadores, pero quieren poner todas las planillas que compiten electoralmente. El PRI está pagando las consecuencias de la desarticulación de sus sectores. Fueron castrando los liderazgos naturales que tenían una representación ante la sociedad y perdimos todo compromiso que teníamos con la población. Y la población obviamente nos está cobrando la factura. También es lamentable reconocer que estas cúpulas no es que no aprendan de los errores, es que ya aprendieron también, al parecer, a hacer negocio con la derrota. Porque el arte del triunfo se aprende con las derrotas. Pero a nosotros parece que no nos ha enseñado nada. Lo decías, perdimos 2 veces la presidencia de la República, la recuperamos y la volvimos a soltar. Aquí perdimos la gubernatura con Guillermo Padres, la recuperamos y ahora la volvemos a soltar. Pero esto, déjame decirte que no es responsabilidad única y exclusivamente de la militancia o única y exclusivamente de la cúpula. Porque la cúpula ha fallado, pero la militancia hemos sido omisos a la hora de exigir el respeto a nuestro partido. Ha llegado a tanto el hartazgo de la sociedad para con nosotros, que prefiere tener un partido como Morena, que está dando muestras claras de que no es para nada la solución a la problemática. Están haciendo lo suficiente para perder, pero como partido no estamos haciendo lo necesario para ganar. Pero tú lo dijiste, ¿no? Lo dijiste. O sea, en el PRI finalmente son las imposiciones y los intereses creados, bien establecidos, los conocemos.
en eso que se llamaba fusión del poder económico y el poder político. Así es. Cuando yo creo que vimos la irrupción de los empresarios desde Miguel de la Madrid, Vicente Fox, Calderón, y sin embargo yo decía pues que las respuestas a la sociedad mexicana no se miraban porque la pobreza seguía persistiendo y lacerando en el país. Y parece pues que nos encontramos en callejones sin salidas, ¿no? No sé la verdad la alternativa que le quede a mi país, pero cada elección se despiertan expectativas. Cada elección. ¿Tú crees que, Clark, que en el caso de Morena, pues quisiera algunos comentarios a nivel nacional, pero también que llegaras un poco a Sonora, donde... Sí, claro. Donde pues elegimos un nuevo gobernador, Alfonso Durazo, y es de Morena, y es amigo del presidente de la República. A lo mejor nos va bien, ¿no? Pues es amigo del presidente de la República, y fue amigo de Vicente Fox, y fue amigo de Colosio, y fue amigo de muchos, ¿no? Mira, yo quise a partir de más atrás, precisamente porque tenemos aquí al invitado, y muchas gracias, ingeniero, por la invitación. Si partimos porque estamos hablando del PRI primeramente para poder llegar al otro, que yo creo que se cocina mucho claro, entre los dos, ¿no? El PRI, como ya lo habíamos comentado fuera de cámaras, pues yo creo que su debacle, empieza por allá en los 70s, 80s, y cuando empieza a ser un gobierno altamente populista, y empieza en esa corriente, que es lo que quiere emular este gobierno y llevarnos al echeverrismo, a López Portillo, que para mí en lo personal, que sí, ahorita que me comentabas fuera de cámaras, que sí, es cierto que fue un alto desarrollo económico, alto crecimiento, pero más bien yo creo que fueron otros factores, pero yo creo que ahí empieza la debacle del PRI. Por supuesto que inclusive Salinas, fíjate, yo creo que Salinas nos dio un pequeño, no sé, una esperanza, porque pues se hicieron muchas cosas fregonas durante todo el sexenio, ¿eh? La debacle vino cuando salió, pero nadie le podía decir que estábamos muy bien con Salinas. La verdad, y todo pasó cuando salió él y llega Zedillo y empieza el error de diciembre y empezamos a tomar a Salinas como... Pero Salinas es la caída del PRI. Les recuerdo que con Salinas perdemos la primera gobernatura y concesionada, no, con Rufo Apfel en Baja California, sí, concesionada. Y con Salinas empezamos a destruir al partido, porque reformaron la Constitución y le quitaron la certeza jurídica de la tierra al ejidatario, y empezaron a desmantelar a la CNC. Y después, no conforme con eso, desmantelaron a la CNOP, la convirtieron en UNE, Ciudadanos en Movimiento, y quitaron todo el engranaje de aquel sector tan heterogéneo que conformaba un sector amplísimo de la sociedad civil. Con Salinas empieza la debacle del partido, la desarticulación, y lamentablemente es un paisano nuestro el que la promueve, Luis Donaldo Colosio. Sí, pero yo creo que no inició la debacle ahí, ni ahí fue cuando se perdió la primera gobernatura, ¿eh? La primera gobernatura fue la primera vez que lo aceptaron, más bien. Pero realmente el país, que estaba basado en la corrupción y en el robo de urnas y era un mapachismo tremendo, ya había perdido las gobernaturas. Inclusive hoy, después del tiempo, se reconoce que al señor al Pelón Rosas le habían robado la gobernatura aquí en Sonora desde antes, desde aquel entonces. El que lo hayan reconocido hasta Rufo Apfel es otra cosa. Inclusive el mismo Salinas ya está también aclarado que él perdió la presidencia. Entonces ya venía la debacle. Entonces, si vándonos así, pues desde lo que te dije, ¿no? Desde el anterior. Él permitió que llegaran los otros partidos, pues sí, pero es un acto de democracia eso, ¿no? Y de ahí vamos a empezar a partir. Yo creo que ya habían perdido desde antes. Luego ya llega Zedillo y modificamos todo esto y empezamos a darle fuego a la ciudadanía cuando hacemos el INE. Empezamos a generar instituciones precisamente porque sabemos que a quitarle el poder ese tan tremendo que tenía el presidencialismo. Por eso creamos esas instituciones que ahora quieren y están queriéndolas quitar. Pero esas instituciones fueron para eso precisamente. Todas las instituciones fue para fiscalizar al gobierno y para quitarle ese poder de un solo hombre que este señor nos quiere volver a traer, ¿no? Yo creo que la debacle viene desde antes, pero igual del PRI hablo, ¿no? Cuando llega Fox y las expectativas que nos genera, pues es cierto, fueron muchas, pero por la coyuntura de México, pues no se prestó la situación para que pudiera llevar un alto desarrollo, pero sí se inició un paso, yo creo, un proceso se inició. El más importante fue el acceso al respeto al voto.
el que llegue la oposición al poder, el acceso de la oposición. Yo creo que eso fue un momento histórico a nivel nacional. Bueno, el acceso a la oposición al poder empieza antes de eso. A la presidencia me refiero. Sí, no, pero empieza antes de Pues eso. sí, desde Cárdenas. No, porque empezó este partido, el PRI. Él, cuando era autónomo, único, hegemónico, autoriza las diputaciones plurinominales para que haya una representación de minorías. Pero no es como que, yo siento sí está bien, y es correcto, y son parte de, ¿no? Pero y ahorita será un tema muy interesante ese de las diputaciones plurinominales, ahorita que andan de moda queriéndolas quitar. Por supuesto que es un ejercicio que se fueron dando, pero fueron las presiones del panismo, sobre todo, que era la oposición real, la única que existió durante muchos años. Los demás, la verdad es que fueron partidos, hasta que accedió el PRD, ¿no? Cuando nació el PRD, que fue la izquierda, pero siempre son escisiones del PRI. Realmente son decisiones del PRI y se fueron y ahí es cuando nace la izquierda, ya la izquierda, ¿no? Pero sale el PRI, que el PRI nunca ha sido derecha, aunque lo digan. No, ha sido derecha y lo quieren meter como derecha. Eso es parte, Roberto, de que yo quiero poner de que nos quedamos en la derecha. Yo quiero poner unos puntos. Yo creo que en 1968, decíamos ahorita, cuando ocurre la gran represión universitaria por Gustavo Díaz Ordaz, siendo presidente de la República, y Luis Echeverría, siendo secretario de Gobernación. Como resultado de esa represión curiosamente al estudiantado nacional, y curiosamente te digo, el análisis se va frívolo diciendo que en realidad no murieron 300 ni desaparecieron 400, que a lo mejor fueron menos. Bueno, me parece una caricatura de análisis eso. Lo cierto es que eso dio lugar a la guerrilla. Recordemos que dio lugar a la guerrilla, y posteriormente con López Portillo se crea la LOPE, la nueva ley electoral que le da cabida a la oposición, incluyendo la izquierda, con ganas de terminar con ese periodo violento del país. Pero ya cuando hablamos de Carlos Salinas, hablamos del gran proceso de privatización nacional. Y dijiste bien, las reformas... Pero eso no es malo, eso está bien, el gobierno no está para administrar bien. ¿A eso te refieres cuando hablas pues de que quizá México empezaba a recuperarse un poco en su economía? Si hubo corrupción en esos accesos es otra cosa, pero el hecho de que se haya perdido de empresas completamente nefastas del gobierno, eso yo lo aplaudo. Sí, pero no fue suficiente. No fue suficiente. Cuando llega Ernesto Zedillo, que Ernesto Zedillo dice, no, pues lo que pasa es que el país estaba colgado de alfileres, dice... Y Salinas en ese jueguito de palabras le contesta, ¿y por qué los quitaste? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un país que económicamente no estaba bien, pero que nos vendieron la idea de que por eso lo dije, nos vendieron la idea de que durante 5 años... Tan es así que gran parte de la campaña de López Obrador se basa en contra de Salinas, porque ese proceso de privatización al final de cuentas desmantela al Estado y genera más pobreza. No desmantela al Estado. No, es que la pobreza no puede ser. Claro que desmantela al Estado porque se privatizan las empresas Pero las empresas particulares, las empresas estatales, las paraestatales que le llaman, eran un nido de corrupción y el gobierno siempre que administre fue lo correcto. O sea, mira, yo me acuerdo cuando estaban morros, cuando estaban chamacos, el Telmex, por Dios, o sea, era puede estar 40 días, un mes, 2 meses, 3 meses sin teléfono. Era una ineficiencia bárbara, brutísima. ¿Por qué? Por los sindicatos, porque el gobierno tiene que acceder, darles... son nidos de concesiones para que, déjame robar, pero cállense, ustedes te van a robar. Para eso nomás sirven las paraestatales. Sí, pero la palabra corrupción o el tema de corrupción ha sido suficiente para que pierdan partidos. Cuando Vicente Fox se consideró, que al final de cuentas fue acusado también de corrupción por los hijos de su esposa. O sea, yo no sé a quién acusan de corrupción en este país, y al final de cuentas eso dio ventaja o dio la oportunidad que llegara a la izquierda, un poco a la izquierda con Andrés Manuel López Obrador. Ingeniero, ¿qué opinas sobre esto? Qué curioso, cuando el mismo PRI ahorita que está diciendo Manuel, que empezaron a conceder fuerza a la oposición, tuvieron 2 periodos para volver a recuperar, o sea, el de Fox y el de Calderón. Lo perdieron y les bastó 12 años, 2 periodos para volverlo a recuperar con Peña Nieto, ¿no? Y aquí tampoco en Sonora aprendimos, pues lo perdimos, compadres. Lo recuperó el PRI otra vez de nuevo, como decimos, con Claudia.
y ahora lo estamos soltando pues con esta corriente morenista. Lo que me queda a mí de lo poco que hemos pergeñado ahorita, lo que hemos avanzado, es de que pues ni con el PRI ni con el PAN, a ver cómo nos va con Morena, a ver cómo nos va con ese cambio que estamos esperando, que todos le apostamos al cambio, pero para superarlo, un cambio para modificar, para hacer algo, alguna metamorfosis, algo camaleónico, pues. Pero yo personalmente lo que estoy viendo ahorita es que pues es un cambio no sustantivo, un cambio que me dice, ¿sabes qué? Te estaba dando de esta agua, ahora te voy a dar de esta, pero la misma calidad o hasta peor, que una calidad diferente, que no me está llevando a mí a pensar en estadios de bienestar. Pero si ustedes recuerdan, una de las fortalezas de la campaña pasada, en el caso de Morena, nacional. no, en Sonora, Ah. fue la crítica a que siempre están los mismos grupos. Vamos a acabar con esos grupos, los vamos a superar, y fuera esos grupos que tienen años incrustados en Sonora viviendo del presupuesto. La verdad es que convenció. Los hegemónicos. Sí, o sea, hablaba de superarlos, hablaba de chocar con ellos, hablaba de fuera de aquí. Los cacicazgos. Yo no sé si lo vaya a lograr. Alfonso Durazo, espérame. Sin embargo, este discurso no está tan alejado de la realidad. Aquí en Sonora hay apellidos políticamente que son muy influyentes y lo han sido por muchos años, concretamente del PRI. Eso es lo que tú quieres decir cuando criticas y dices... Siempre los mismos. Siempre los mismos, son las designaciones. El partido Eso secuestrado por los decir. grupos de poder. Claro que lo he dicho eso. Eso es el problema del partido. Ese es el problema del partido, que los grupos externos, los grupos económicos se adueñaron del PRI y dejaron que no hubiera militancia. Y ya no está. No hay una identidad. Los grupos siguen ahí. Ahorita, como corriente crítica, nuestra pelea es por motivar al priista que está harto, que está cansado de las imposiciones, a que recupere su dignidad y que tenga el coraje de ir a exigir sus posiciones y pelear en base a estatutos, en base a ley, los espacios que le corresponden. No es posible que un Roberto Ruibal venga y nos imponga a todos los candidatos. Yo quisiera que nos explicara ahorita, por ejemplo, cómo es que a todos los candidatos que tuvo en el PRI y los puso de pechito para que les cobraran una cuota ilegal, para después decirles que no eran candidatos. ¿Cómo dijo él que no servían si son los que nos ganaron ahora por el PT y Movimiento Ciudadano? Se fueron por otros partidos y nos ganaron. Roberto Ruibal nos debe una explicación a los priistas. A ver, lo que pasa es que parece que olvidamos, claro, olvidamos... Perdón, nada más déjame, en cuanto a lo que dices Sí, de claro. la campaña de Durazo, que ya estuvo con los mismos y todo. Eso mismo se lo escuché a Durazo cuando la campaña de Andrés Manuel a la presidencia. Y él fue secretario de Seguridad Pública. ¿Por qué no combatió a los mismos que vino a decir? ¿Por qué no los combatió? Si tenía todo para haberlo hecho. Viene a valerse de lo mismo. Porque los que están gobernando en el PRI, los que ahorcaron al PRI, los que se enriquecieron, los que desprestigiaron al partido, también los financian a ellos. ¿Quiénes de Sonora fueron los primeros que llegaron a tomarse una foto allá con Andrés Manuel y con Alfonso. Rom? ¿Te acuerdas tú de las familias que estaban ahí con ellos tomando la foto? Esos intereses evidentemente son fuertes, son económicos y Pues más que económicos, políticos, ¿no? Y dicen que apuestan hasta por un partido y por otro. El interés económico fuerte que está Hablando, ligado. poniéndole nombre y apellido, estás hablando de Beltrones. No, fíjese que no. ¿no? Bueno, pero es un apellido Yo sí. muy fuerte. Sí, pero por ejemplo, te voy a decir, el Partido Verde, ¿quién le puso los candidatos? No fue Luis Fernando Eras Portillo,
Pues es Beltrones. Pues yo digo que no. Beltrones para mí, más que nada... Pero eras Portillo, es gente de Beltrones. Sí. Es el operador, Sí. el administrador. Bueno, hay que averiguar hasta dónde están Pues no, las yo sí relaciones. puedo averiguar, ahorita. ahí están en el edificio del HCBC, Sí, en su sí, sí, oficina. sí. Ellos son- Pero hay sociedades. En esto, para mí, a Beltrones se le cargan más muertitos de los que le tocan. Pues es que tiene influencia, si no, Claro, no lo dude, tiene mucho claro, y poder, además ¿eh? es uno de los hombres más poderosos Sí. y más capaces, además, No, sí, políticamente. mis respetos en ese sentido, Sí, pues, pero... pero yo creo que le cargamos de más. Yo creo que le cargamos de más. Porque muchos actúan por su cuenta particular. Ahorita te daba un nombre de Roberto Rival. Búscale la raíz. Claudio Iba- Pavlovich es beltronista, ¿no? Creo que era. Eh, Búscale ahora en el Consejo Lo que pasa Político es que se armó. a veces nos quedamos en la esferita esa de la clase política, la clase apropiadora del partido y sus instrumentos, y no nos bajamos. Morena se bajó. No, no Morena, creo que se ha bajado. ¿cómo no se bajó? Y yo tengo gente que le puedo consultar, gente del barrio, y que te dice, yo ya no soy priista, yo soy morenista. Ah, bueno, sí, pero eso no quiere decir, Yo no eso soy no quiere decir panista, que soy les haya tomado en morenista. cuenta, ¿eh? Entonces, cuando está hablando de un cambio de partido, esa gente ya no es del PRI. No. Entonces, ¿cómo se le va a llegar a esa gente? ¿Cómo se va a motivar al partido cuando esa gente ya no está? Me das más la razón cuando te digo que parece, Ya no es está. más parecido o sea, digo, la retórica que maneja Morena, esa de asociar el PRIAN, que creo que la acuñó, si yo no mal recuerdo, haber sido como Manudo Bernier, según yo. Pero es correcto. Pero bueno, no sé, yo no creo que sea correcta hasta ahora, porque lo tuvieron que hacer, ¿no? Se forma alianza. Pero antes de eso, ya te lo comenté ahorita, que era por el hecho de que, pues, cuando estaba el PAN en el gobierno, pues tenía que aliarse con alguien, pues si no se iba a aliar con el PT, pues si le daba 4 votos, el que le podía pasar sus presupuestos, las iniciativas de ley, pues eran asociarse con el que podía hacerlas aceptarse, que era el PRI. O sea, era una razón política. Y o sea, con era el que lógico. coincidía. No tanto que coincidía, es que ahorita, mira, por ejemplo, yo no creo que ideológicamente coincidieran, ¿eh? Me parece que siempre fueron contrarios. O los Inclusive compraban. aquí es, sí, por supuesto, mira, aquí es bien lógico. Muy poca gente, muy poca gente, yo no dudo que sí haya, pero muy pocos de los priistas cuando salen de pleitos, se van con sus partidos, se van a otros, no se van al PAN generalmente. Ni al revés, ¿eh? O sea, no encuentran cabida en el primero que piensan, no es en el PAN, precisamente porque sus ideologías no eran, toda la vida fueron contrarios, toda la vida, así crecieron los dos. Fue el primer realmente opositor, el PAN, del gobierno. Entonces, Dame un elemento de diferencia. bueno, es que es de izquierda el PRI, no tiene Somos nada de de- derecha. somos Hay del centro. ningún elemento de Pues ya se diferencia. empezaron a marcar como centro cuando No. tuviste Salinas, ¿no? Desde que nació el PRI, nace como un partido de En centro. la ideología, pero Perdimos el centro cuando nos fuimos a competir a la derecha. Es que no es derecha, pues no. El PAN no es Así derecha. el PAN sí. Claro. El PAN sí. Y nos fuimos con nuestros gobiernos de Salinas, de Miguel de la Madrid en adelante. Yo no le veo ninguna Nos fuimos a la diferencia al derecha. PRI al PAN, ¿eh? No, La claro verdad. que sí. Mira, Lógicamente mira, te hay puedo mucha- explicar cuál diferencia puedes ver tú, como te lo comentaba también hace rato, qué diferencia ves entre lo que quiere hacer, porque lo que quiere hacer, yo no digo que ya lo haya hecho ni lo vaya a hacer, entre lo que quiere hacer el presidente y su 4T con lo que hizo Echeverría y López Portillo, o sea, ¿cuál es la diferencia? Lo mismo quiere hacer, que no haya instituciones, que no haya nada, que el presidente mande y diga lo que tenga que hacer, que él fiscalice elecciones, que él se fiscalice solo y que ya tiene hasta su partida secreta, güey, o sea, ¿cuál es la diferencia? Somos un país de caudillos. Somos un país de caudillos. sí, De hecho, el esto PRI viene. se no convirtió es de ahorita nuevamente en un partido de caudillos. Tenemos que volver a hacer PRI. Ahorita estamos en PNR, un partido de caudilleros, de beltronistas, de bursistas, de todo menos De priistas. ¿Quién va a sectas, ganar? de castas. Ahora en la renovación del PRI. Hay 8 o 9 perfiles. ¿Quiénes son? Para el país. Suena, Para la dirigencia no, aquí en el estatal. estado. Suena Natalia Rivera, suena Pascual Soto, Silva. Rogelio Díaz Brown, Silva. suena Carlos Silva Toledo, suena Onésimo, Mariscal. Mariscal. Onésimo Valenzuela. Aguilar, Aguilera, Iris Sánchez Chiu y esta muchacha, la ex senadora, Anabel Acosta. ¿Y tú a quién, de esos que nombraste, quién te parece más Como correcto para dirigir la... Como organización, tengo que abrir los espacios a todos. Nosotros como organización, de hecho nuestro lema es por un PRI más democrático. A ver. Sí, pero ¿quién Como tú nació- consideras que A ver, pueda me funcionar el decías Natalia Todo. Rivera, que es diputada Electa. electa local. Carlos Silva,
que es Un exfuncionario de trayectoria exfuncionario. limpia, Ok. Diputada electa, ¿por cuál partido? por el PRI, ¿Cuál es el distrito? plurinominal. Ah, pues bueno, no electa, pues no sacaste. Perdón. Sí. No, pero no. Carlos Silva, Pascual Soto. Exdirigente juvenil, exdirigente estudiantil, exfuncionario público, ¿Quién? Pascual Soto. Ah, ok. Onésimo Aguilera. Exdirigente juvenil, exdiputado local, actual delegado nacional en Baja California Sur, Iris Sánchez Chu. dirigente del sindicato Salvador Alvarado, miembro del Partido Desde los Jóvenes, actual presidenta del PRI, exdiputada local, Anabela Costa. ex senadora de una familia política de abolengo en Ciudad Obregón, ¿Quién falta? Rogelio Díaz Díaz Brown, Brown. Rogelio Díaz. dirigente juvenil, exdiputado, diputado federal, Fue presidente de Cajeme. expresidente municipal en Ciudad Obregón. ¿Cuál es la diferencia de estos con Ernesto de Lucas? La diferencia con Ernesto de Lucas, Dirigente perdedor en las elecciones. bueno, Ernesto de Lucas nos quedó a deber. Yo creo que Ernesto de Lucas tenía capacidad para mucho más. ¿Cuál es la diferencia Ernesto con de ellos? Lucas. Que pueda decir, no, es que con Rogelio ahora sí, el PRI va a estar bien. Yo espero que el hambre sea la diferencia. Ellos nunca han sido presidentes del partido. Espero que hayan aprendido que el separarnos de la base Ahorita están separados. completamente, espero que hayan entendido que mientras no vayamos nuevamente a la estructura seccional, a tener respeto por la militancia, el PRI está condenado a seguir perdiendo. Ya se dieron cuenta que al viejo estilo, ni comprando votos ganamos. O respetamos a la militancia o vamos a desaparecer. Comprando votos ganamos. ¿Y tú ves, cómo ves, Clark? No, pues yo creo que el PRI. Pero ¿cómo ves? Me gustaría que hablaras sobre, por ejemplo, él habla del PRI. ¿Cómo ves al PAN en Sonora? No, ¿Cómo lo pues, ves? bueno, en Sonora. Mira, primero pues, hacerte la analogía que hice hace rato, ¿no? Yo soy de ideas de derecha, Sí. que por lo mismo te digo que no comparto que digas que el PRI sea de derecha, no lo es. Sí. Pero bueno, vamos a poner lo que sea de centro, pues. Pero ¿Pero cómo ves al PAN? pues es que perdió mucho el PAN con el padecismo, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Pues en Sonora, pues sí, la verdad va a estar muy difícil para que el PAN se vuelva a recuperar de ese golpe tan tremendo que le dio el padecismo. Yo creo que Padres, como... No creo que... Hizo un gobierno más o menos, lo que pasa es que fue muy notorio temas de corrupción, ¿no? Sí. Entonces, pero no fue malo el gobierno en sí, si lo vemos en lo general, ¿no? En las inversiones, en lo que hizo, en la transformación, obras y cosas que hizo grandes cosas. Sí, sí. Pero la verdad, pues a lo mejor dentro de esas cosas que hizo, pues sí se notó mucho la corrupción, ¿no? Yo creo que también, que mi punto de vista, fíjate, y que te lo voy a decir de manera respetuosa, yo creo que Eduardo Burs fue uno de los mejores gobernadores que ha tenido Sonora. Acuérdate que entre más obras, más obras. Sí, no, por eso. Sí. Pero está bien, pero así, pero oye, pero eso llega a las bases, mueve la economía. O sea, yo no sé si roben o no, y pues no me consta eso, pero la gente habla y puede decir lo que sea, ¿no? Pero Eduardo Burs fue uno de los mejores gobernadores que ha tenido Sonora, que lastimosamente lo que pasó con el lamentable hecho, pues de eso creo que lo tumbó por completo, pero sus 6 años de gobierno fueron excelentes, fueron muy buenos, y la verdad, mis respetos. Pero son acontecimientos, situaciones. Yo no sé si vale la pena ni hablar del tema ese, ¿no? Sí, de sí, la claro, guardería, claro. pero eso políticamente, pues obviamente lo perjudicó muchísimo. Y Padres por corrupción. Y Padres, pues sí, por corrupción, sobre todo asociado a toda la gente a su alrededor, ¿no? ¿No se ha levantado el PAN? No, pues oye, pues el fregadazo que le puso la Gober metiéndolo al bote, pues yo creo que no se levanta, ¿no? Y Tuvo que aliarse con el PRI, tuvo que hablarse con el PRI. con el partido de cuya Bueno, militancia es que la ahorita- gobernadora ahorita- que lo metió pues a sí. la cárcel. Pues sí, pero no se aliaron los del PAN, o sea, creía o pensamos, yo en lo personal, yo también creí que eso era lo correcto, que el Borrego era la única figura que podía haberle ganado a Durazo, y no es abiertamente muy simpatizante de la Gober, ¿no? Yo creo que sí, tiene otros, es otro sector del PRI. Entonces, entendieron, y yo respeto eso. Yo no soy, o sea, soy simpatizante, pero no soy miembro de ningún partido, nunca lo he sido, ¿no? Pero yo creo que era lo correcto, era la única manera que podían haber ganado ahora sí. Yo creo que si iban solos, menos hubieran ganado, si no ganaron así. ¿La Gober jugó a favor de Ernesto Gándara o en contra? Jugó a favor de su gobierno. No jugó a favor nuestro. No te puedo decir que haya jugado a favor de Durazo. Pero a favor del PRI no se vio la mano. ¿Tú qué viste, ingeniero? Pues más que nada que jugaba a favor de ella. Eso es lo que vi yo. Porque
Pues muy claro que se le vio mutismo, se le vio mucho silencio, obviamente como si fuera un trato imparcial cuando realmente debería de haber impulsado, de haber hecho todo por su partido, sobre todo presentando propuestas no nada más personales de ella prácticamente como se supo y se sabe. Yo considero que ese es uno de la falta de apoyos que tuvo el PRI precisamente para dinamizarse en esta justa electoral pasada. Lo que hizo, digamos, Calderón con Josefina Vázquez Mota, dicen, ¿no? Por supuesto. Navarro muertito, haciéndose güey, dinamitando. Que le fue a Peña. Y que también dicen que Peña le fue a AMLO. Pues sí, Y que AMLO por eso no le va a hacer nada a pues Peña. sí le operó, yo creo. Bueno, pero ¿a poco, como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga? Así es. Tú me decías ahorita que si qué ir a hacer Durazo con ese grupo que ha dominado. ¿Cómo llegó Andrés Manuel? Hablando de Salinas, decía, ¿no? No acaba de ir a una estúpida consulta para ver si aplica la ley. Si ganó criticándolo. ¿Te gusta para que Alfonso Durazo haga una consulta para ver qué hace con el pasado ese corruptor? No es de ese estilo. No. ¿No? No. ¿Cómo ves la personalidad de Alfonso? ¿Cómo ves que pueda...? Más que Alfonso, Alfonso es el brazo ejecutor de Andrés Manuel. Y lamentablemente estamos viendo un gobierno muy ligado al narcotráfico, haciendo lo necesario para adueñarse del poder. Y por tener un gobierno tirano como el de Venezuela y todos los gobiernos que hemos visto de tipo. Bueno, pero en el caso de Sonora, yo estoy viendo, por ejemplo, no sé, salvo Clark, que seguramente lo debe estar viendo, el ingeniero, por ejemplo, la idea de crear la planta solar en Sonora. Pues sí, pero esa fue idea de Azarán, pues él les va a vender los paneles, ¿no? Pues, la idea de desarrollar el turismo en Guaymas. Sí, pero a ver, dime. Yo creo que vienen pero ideas tienen muchas, todos tienen ideas. Pero dime por qué lo habían bloqueado antes. Bueno, pero... Dime, ya estaban las inversiones. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que pueda impulsar este tipo de acciones? Pues es que ideas pueden tener todos, y claro que pues todo, como dice Manuel, pues pueden tener las ideas que sean. Pero que no a eso que lo el cumplan. beneficio de Yo la creo, duda. bueno, yo de Alfonso Durazo, pues creo que no es tan radical como López Obrador, perdón. Siento que es más, pues fue más conveniencia de que esté ahí realmente, pues a fin de cuentas, ¿no? Que esté en ese movimiento, que realmente no es un hombre tan de izquierda como lo es López Obrador. Y creo que va a ser espero por lo menos que sea un buen gobierno, que sea, pues, que cohesione a todos, que haga partícipe a todos los sectores. Perdón, Arturo. Espero. Perdón, dijiste que no es tan de izquierda como López Obrador. No, sí, me parece que no. López Obrador te parece que es de izquierda. Bueno, con sus ideas de asistencialismo, sí. Bueno, ingeniero, ¿tú cómo ves a la posibilidad de que el próximo gobierno, con base a lo que hemos oído en campaña, con base a las acciones que está haciendo ahorita, o a las declaraciones, como dice Clark, el beneficio de la duda se le da, ¿ves un posible buen gobierno para Sonora? Sí, porque no le queda de otra. Ajá. No le queda de otra. Y si no aprovecha Alfonso Durazo, manejar adecuadamente y dinamizar el Estado, pues obviamente que Morena va a tener muchos problemas para volver a aportar en ese pibetero el estandarte y seguir adelante con Morena. Ahorita ya no nos queda de otra a los sonorenses ni tampoco a Alfonso Durazo. Considero que Sonora ha soportado todo lo malo de los gobiernos que lo han antecedido y obviamente se nos debe mucho. De tal suerte que no debe ni siquiera ponerse a pensar Durazo en las oportunidades que tenga para traer el bienestar a Sonora. De otra manera, vamos a tener un gobierno como el que hemos tenido anteriormente, con todas esas puntualizaciones, señalamientos de los gobernantes, de los ejecutivos, pues desgraciadamente negativos, que a la postre ya cuando se va a terminar su gobierno, pues salen todos los Pues ese cochinero, esa corrupción, y como pasó a la salida de Padres, que todavía no la tiene segura pues la gobernadora, porque incluso ya ha habido premoniciones y advertencias de quiénes son los que siguen y los que van a estar en el ojo del huracán, pues. Entonces yo digo que no queda, por conveniencia, se tienen que hacer las cosas mejor, porque ya la ciudadanía no espera estar pensando que el cambio,
ya sea por X franela, X partido, porque en realidad lo que nos han ofrecido es más de lo mismo, nada más se han cambiado los colores y los partidos. Entonces, ese es mi punto de vista. Digamos que somos escépticos, ¿no? Escépticos, pero en la realidad política, yo creo que Alfonso llega con la mesa servida, porque el PRI colapsa desde adentro y lo vemos por los grupos de interés que evitan, como has sido tú un crítico en ese sentido, evitan la participación social, pues la ofenden y hace que el mismo PRI parece que se está dinamitando desde adentro. Y como le dice Clark, pues el PAN no se levanta del golpazo padrecista. Aquí en Sonora, sí. Yo creo que a nivel nacional es otro panorama. Así es, pero en vez de Sonora entonces, pues un Alfonso Durazo que llega muy bien. Oye, Roberto, pero llega muy bien. Dime cómo llega muy bien. Si estás viendo el problema que tenemos como partido, son 90 años de partido y tenemos estos problemas. ¿Cómo llega Durazo? No tenía ni edificio porque lo tenía tomado por los morenistas. Morena, no creas, ahorita decías... Se va a acabar Morena en el 24. Que están vas a la colonia y te dice, ya no soy priista, soy morenista. Esta es una moda que se va a acabar. Sí. El PRD inició igual que ellos de fuerte. Bueno, pues serían buenas intenciones. Porque son unas tribus. Dime tú, el origen de la gente que está metida en Morena. Dime si Durazo va a gobernar con la gente de Morena. Oye, y nomás ver el tipo de perfil, el perfil de los, pues, digo, del esnable, la verdad, de la categoría de la gente que agarraron, me parece que la agarraron que iba pasando por la calle y métete para ser diputado, para ser senador, porque yo no sé, veo a veces cuando están debatiendo y no, es de verdad muy lamentable. Pero hay muchos, ¿no? Hay muchos que sí. Pero con eso ganaron. Es que sí, ya sé, pues con lo que agarran, ya sé que con eso ganan, pero por la ola de López Obrador. Pues eso sabe, claro, pero no es porque ellos sean una estructura ni porque sean preparados, la realidad es que no. Como dice él, sí hay muchos buenos elementos en Morena, pero la enorme mayoría no lo son, y casi todos son peleles. El mismo gabinete, presidente, son unos peleles, ni siquiera opinan. Yo quisiera hacer una última pregunta. El PRI quisiera hacer... así como dices tú que estamos acabándonos, déjame decirte, no soy pesimista. Pero para ser claro, el PRI todavía no toca fondo. Todavía vamos a caer un poco más. Pero con lo que nos quede, te aseguro que vamos a resurgir y vamos a sacar a Morena. Espero que te toque ver a Morena fuera del gobierno con el PRI nuevamente. Porque con lo que le queda al PRI, nos queda más capacidad, más experiencia y más honorabilidad y honestidad que la gente que está metida ahí. Porque tú sabes que las ratas son las primeras que saltan del barco. Y saltaron para irse al partido de moda. El Morena se va a acabar desde adentro. Por eso digo que es más primor. Nos vamos con esta reflexión de Manuel. Y lo mismo, claro, me gustaría que opinaras. ¿Se acabó el PRI o le ves posibilidades de...? Bueno, yo creo que ellos habrán de definir su futuro político, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que es, pues sí creo, oye, ya creíamos que ya se había ido y nunca se fue, y para mí fue increíble que volviera, la verdad. Dije, como es cuando decían que la gente tiene tan poquita memoria. Pues, pero no crees que ya... No creo, yo creo que sí resurgen, hay gente muy valiosa, pero... Y sí creo que Morena se acaba en el 24, por lo menos se cae muchísimo porque realmente... Es un partido de un solo hombre. Muy bien. Por la imagen de AMLO. Ingeniero, ¿se acaba el PRI? No creo que se reinvente como caballo de Troya dentro de los mismos partidos, en este caso Morena, que está conformado en su gran mayoría por personas, por políticos, por exfuncionarios provenientes del PRI. Sin embargo, creo que si saben aprovechar los errores del partido en el poder, pudiéramos hacer mucho, porque siempre se dice que de las experiencias se aprende. Y nada más que quisiera pensar que nosotros como pueblo, como sociedad, le tuviéramos un poco más de paciencia, que es difícil, pero si vemos que hay arrepentimiento y que las cosas se están dando de la mejor manera posible, pudiéramos empezar a creer como pueblo que siempre es que tienen que reconstruir desde abajo, pues, tienen que hacer buenos gobiernos municipales. Reinventarse. Pero también muchos de los errores que está cometiendo Morena en la casa en el poder nos pueden auspiciar como ciudadanos, como gente pensante día a día, pues de que los errores están en una parte, están en otra, y simple y sencillamente el tiempo y la experiencia, el tiempo
y los errores que se han cometido y las ganas de enmendarlos son los que pudiéramos pensar que el PRI puede resurgir. Muy bien, yo Con creo eso, que... Perdón, Roberto. Yo creo... De los nombres que te di, Sí. yo estoy casi seguro que de ahí va a salir el presidente del partido. Ujú, Ellos van a estar compareciendo ante la militancia del Estado ujú. en próximos días. Esto ya es un cambio y lo está permitiendo el mismo presidente del partido, Ernesto de Lucas, con acuerdo del Comité Nacional, que todo quien quiera va a ir a exponer el por qué perdimos, qué es lo que tenemos que hacer para reposicionarnos, pero no nada más van a hablar, van a estar al frente de la militancia para tener una retroalimentación y una autocrítica, que es lo que tenemos que empezar por pedir una disculpa por todas las raterías que vimos que se cometieron y las toleramos, por todos los abusos. Tenemos que retomar el camino. Yo te aseguro que vas a volver a ver al PRI en el poder. A corto plazo, creo que el PRI debe llegar al 24 con una estructura territorial propia para promover el voto como antaño, para tener representantes propios en las casillas. Y para el 27 necesitamos llegar con un PRI, con un candidato, si no a la altura del Borrego, muy parecido. Muy bien, este es un análisis plural, como se puede ver, a pesar de que no somos de partidos, pero bueno, tratamos de ser plurales. Yo no creo que el PRI, yo no le veo posibilidades al PRI que se logre, como ustedes dicen, resurgir. Yo no creo, yo más bien creo que se van a ir a Morena o en su caso, crear una nueva, fortalecer una nueva corriente política, quizás como corriente crítica te puedas fortalecer, quizá otra corriente, pero al PRI ya no lo veo como tal. Yo creo que el desgaste ha sido brutal. Eso que señalas tú, las raterías que cometieron, son muy difíciles de remontar. Es que las siguen cometiendo ahora, o sea, ya ya no es exclusividad del PRI. Sí, pues, y ha sido el PRI, ha sido el PAN, y ahora se juzga. Entonces se va a desgastar ese tema, pues también, porque lo Totalmente siguen haciendo ahora con Morena, no ha cambiado. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en este tipo de diálogos son súper interesantes porque ilustran mucho, por supuesto. Y se te olvida comentar algo, o sea, hay otros partidos, como yo creo que Movimiento Ciudadano viene arrastrando, viene empujando muy fuerte. La alternativa es que... Y si saben cuidarlo, lo pueden hacer muy bien. Si saben hacerlo, que no saben a ir. Ellos son los nuevos, los que pueden ver a los otros, los errores que cometieron y no cometerlos ellos. Estamos viendo una diversidad de corrientes, una diversidad que... Y me cae bien porque también es más y derecha. Pues así llegamos al final de esta transmisión. Les agradecemos mucho a todas aquellas personas que estuvieron pendientes y por supuesto abrimos el espacio de comentarios, se abre el espacio para posibles comentarios y muchas gracias. Hasta la próxima con nuevos y mejores e iguales invitados de lujo, por supuesto. Gracias, Manuel. Muchas gracias, muy amables. Gracias a todos. Fernando. Gracias. Sale.